Muy buenos días a todos, soy JJ de tiendaelectroneumática.com y dando continuidad con los videos, digamos, del diseño del prototipo de una máquina para la fabricación de bloques de cemento. Hoy quiero comentarles, después de muchas horas de impresión y diseño, pues ya tenemos el prototipo básicamente ya diseñado en la parte mecánica. Entonces quiero mostrarles, digamos, tal como lo concebimos en el computador. Ya hicimos la impresión en 3D, veremos algunos videos de la impresión, de cómo se imprimieron los componentes. Y básicamente aquí tenemos la parte del diseño mecánico del prototipo. Como vimos en el programa y vimos en el primer video, digamos, este es el cargador. Tenemos una tolva que alimenta el cargador tiene este movimiento, ¿sí? Que lo que hace es transferir el material hacia el molde, ¿sí? De la tolva hacia el molde, y quien hace las veces de fuerza o el mecanismo de fuerza, este cilindro neumático, ¿ok? Básicamente tal como lo programamos en los videos anteriores, como aparece el diseño neumático o electroneumático. Muy bien, luego sigue la prensa que tenemos acá, que está controlada por el cilindro B, el cual llamamos cilindro B, y va a tener este movimiento. Este movimiento y va a ser a prensar o digamos, a ejercer una fuerza sobre el material que acabamos de depositar en el molde, y lo hace 3 veces, tal como lo vimos. Finalmente, tenemos el extractor que está controlado por el cilindro C, de acuerdo a nuestro diseño, y lo que va a hacer es sacar del molde a la pieza que se acabó de presionar. Saca del molde. Una vez saca del molde, el extractor, el cargador, perdón, saca el bloque que acabo de fabricar. Luego el cilindro C baja, se carga nuevamente y se repite el proceso. Básicamente este es, digamos, el prototipo, ya el diseño mecánico con su bastidor. Recuerden que cuando vimos el primer video no estaba el bastidor, no teníamos el bastidor, pues ya lo tenemos, digamos. El bastidor de que es la, digamos, la estructura donde se ensambla, donde se colocan, donde van ajustados todas las piezas y todos los mecanismos auxiliares. Y hoy quiero mostrarles que entre esos mecanismos auxiliares nosotros tenemos estos soportes, que es donde van nuestros sensores de proximidad o de finales de carrera, ya sea de sensores de proximidad inductivos o capacitivos, o sensores o finales de carrera mecánico. Si quieres conocer más acerca de cómo funcionan esos finales de carrera, tanto inductivos, capacitivos o mecánicos, en el video encontrarás en el canal, perdón, encontrarás un video donde te hago una descripción de este tipo de componentes. Antes de pasar a una calibración de cómo colocar los sensores de final de carrera, te dejo para que veas el proceso de impresión de algunos de los componentes. Como se puede apreciar en este modelo CAP, en el diseño pues se contempló, yo contemplé digamos en la estructura del bastidor algunos dispositivos en los cuales ya yo contemplaba dónde se iba a sujetar los sensores de final de carrera, sensores inductivos, los cuales ya yo tengo la dimensión, ya yo los había modelado en este CAP, de tal forma que me permitieran mirar las dimensiones en las cuales yo debía diseñar estos dispositivos. Básicamente la tornillería también, como iban, ya yo tenía el tamaño de los tornillos que estaba usando. Por lo tanto, esas dimensiones me permitieron diseñar la estructura del bastidor, teniendo en cuenta dónde se iban a colocar los finales de carrera, dónde se iban a colocar los cilindros, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esto pues lo guardamos, cada uno de estos elementos lo guardamos en formato STL y lo pasamos a la impresión 3D.
Ok, como acabas de apreciar, digamos, el proceso de la impresión, dependiendo de la pieza que se está imprimiendo, pues toma algún tiempo y dependiendo de la calidad con que lo quieras imprimir y los acabados que quieras, eso tomará algún tiempo. Bueno, finalmente lo que te quiero mostrar es cómo es la colocación de los sensores y la calibración de las posiciones iniciales y finales utilizando sensores inductivos para los finales de carrera. Es decir, son los sensores que le van a indicar al PLC cuando ya hagamos la instalación y la transferencia. Ya vimos cómo se hacía la programación, veremos en otro video cómo se hace la transferencia de este programa al PLC y cómo se hace la conexión eléctrica de todos los componentes para que funcione de manera autónoma. Es decir, se automatice nuestro prototipo. ¿Ok? Pero antes de eso, nosotros debemos hacer una calibración en cuanto a las posiciones y cuándo deben actuar cada uno de los componentes. Si ves acá, digamos, en el bastidor se diseñó, se le hizo desde el punto de vista del diseño, obviamente una pieza donde van a colocar, donde yo debo contemplar en el diseño, dónde van ubicados mis sensores, mis finales de carreras, ya sean mecánicos o ya sean sensores de proximidad inductivo o capacitivo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es suministrar la energía a estos sensores de tal forma que yo pueda identificar, dependiendo de la posición de mi cilindro, si el sensor es capaz de detectar esa posición y me lo va a indicar a través de esta lucecita roja que tiene cada uno de los sensores. Como ya sabrás en el video que vimos, que se encuentra en el canal y que explica cómo funcionan estos sensores de proximidad inductivos, puedes mirar ese video. Pues básicamente nosotros tenemos un cable que es el negativo, que usualmente es azul, y un cable que se conecta al positivo, perdón, que usualmente son de color marrón. Los alimentamos con 24 voltios o 21. Estos sensores inductivos los puedes alimentar con un voltaje de 6 voltios a 29 dependiendo del fabricante, y usualmente tienen un cable negro que es donde sale la señal, ya sea si es PNP o NPN, dependiendo. Tú vas a tener un voltaje positivo, digamos de lógica positiva o lógica negativa, dependiendo de ese tipo de sensor. Pero en este momento no los vamos a utilizar, simplemente cuando veremos el PLC ya diremos la conexión dependiendo de la lógica del PLC. Aquí tenemos que nos alumbra esta lucecita de este sensor, de este final de carrera, y si el cilindro se retrae, vemos que también se prende la lucecita. ¿Ok? Si yo lo llevo acá, está en su posición final. Si lo llevo acá, está en su posición final, me lo indica. ¿Cómo lo indica? Como les digo, son sensores inductivos, los cuales, lo que quiere decir es que necesitan o detectan la proximidad de un elemento metálico, por eso se le llama de tipo inductivo. Si ustedes se dan cuenta, en el diseño también se contempla un pequeño tornillo hexagonal que ustedes ven acá, que es este tornillo que está aquí, o lo ven de este lado, y cuando ese tornillo está enfrentado al sensor es cuando se prende la luz roja, si se dan cuenta. Lo mismo ocurre cuando viaja hacia acá o viaja hacia acá. Me está indicando el final de carrera. Entonces yo debo hacer esa calibración en todos los lugares donde yo debo colocar sensor, es decir, en donde están los cilindros, y en el diseño se debe contemplar. Por ejemplo, acá tenemos este tornillo igualmente, y lo que vamos a hacer es básicamente la calibración. Ya hicimos la calibración de esta posición, vamos a hacer la calibración ahora de los sensores que me controlan la posición de este cilindro. Y usualmente nosotros tenemos que estos sensores son unos cilindros que tienen rosca milimétrica usualmente, y yo puedo a través de esta rosca obviamente posicionar el sensor en el bastidor de la máquina, que previamente en el diseño debes contemplar las posiciones o digamos las estructuras donde yo pueda ubicar estos dispositivos. En este caso, digamos, yo le diseñé estas estructuras en el bastidor de tal forma que me permitiera ubicar
estos sensores. En este caso particular, estos sensores tienen una distancia de sensado de 4 milímetros máximo, pero los hay de diferentes longitudes. Colocamos aquí que quede enfrentado, y con esta rosca pues básicamente lo ubicamos y bajamos, digamos, la posición del perdón, tengo que sacar el cargador, y esta es la posición de trabajo final de esta prensa. Entonces, en ese orden de ideas, yo ubico mi sensor de final de carrera enfrentado en esa posición, y obviamente calibro su posición final con la de la pieza de trabajo, porque esto es lo que le va a decir al PLC básicamente cuando llega a su posición final, de acuerdo a la programación del PLC que nosotros ya realizamos, en el cual hay un video queda enfrentado a ese tornillo metálico. Ok, básicamente, entonces esta pieza está su posición inicial, está enfrentado con el sensor, y su posición final enfrentada con el sensor. Ahora, si yo quiero saber en qué momento, digamos, el sensor lo detecta, pues básicamente alimento los sensores con corriente eléctrica, con un voltaje, ya dependiendo del voltaje en que estés trabajando, azules a negativo. Colocamos los azules, calidad azul de cada uno de los sensores, a negativo, y marrón a positivo. Entonces, marrón a positivo. Muy bien, alimentamos los sensores y nos damos cuenta que en la posición en la cual ya está enfrentado el sensor, el sensor alumbra lo que me indica que está, digamos, en la posición correcta. Si yo bajo, miren que apenas, digamos, ya la pieza no está enfrentada, pues la luz se apaga. ¿Okay? La luz se apaga, si lo ven acá. Okay, bien. Y cuando llega a la posición final de la prensa, obviamente digamos, también se apaga, se prende la luz del final de carrera, y si sale de su posición, okay, nuevamente hacia arriba, su posición final, y abajo. Okay. Y de esta forma calibro la posición de los sensores en mi máquina ya con el bastidor, básicamente. Ok. Recuerda que si quieres, digamos, estás interesado en el diseño, digamos, en las piezas que tú lo puedas imprimir en tu impresora, pues básicamente en el link de este video te dejo, en la descripción de este video te dejo donde puedes conseguir el diseño, usualmente donde yo monto los diseños, donde lo puedes adquirir, que es la página de Cult, y puedes adquirir este diseño si quieres desarrollarlo con tu impresora, imprimirlo, y si necesitas los componentes neumáticos y eléctricos, el PLC, pues básicamente también los encuentras en tiendaelectroneumática.com, y ahí encuentras los precios. Puedes preguntarnos o ponerte en contacto con nosotros a través del correo contacto tiendaelectroneumática.com. Ahí puedes consultar cualquiera de inquietudes. Si quieres desarrollar un proyecto, también te ayudamos en el desarrollo, en la concepción de tus diseños, y básicamente, digamos, aquí tenemos. Recuerda que si necesitas componentes electroneumática, estamos en Bogotá y despachamos a nivel nacional cualquiera de los componentes de este proyecto. Tanto los PLC, más en otro video miraremos cómo se conectan los PLC, pero digamos, todos los elementos de este proyecto los encuentras en tiendaelectroneumática.com. Espero que te haya gustado, espero que si te interesa en los diseños, o si estás interesado en un tipo de diseño de prototipo, pues también puedes contactarnos. Nos vemos en la próxima y mucha suerte.